Muy buenas noches, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar aquí para continuar el estudio que comenzamos. Y el tema que estamos tratando en estos días es cómo Dios creó el matrimonio. Y vamos a continuar en esta noche, pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él mismo sea obrando en nuestras vidas, que Él mismo sea enseñándonos en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias porque nos permites en esta noche nuevamente, Señor, abrir tu palabra, la Biblia, Señor, para que tú nos enseñes y queremos rogar que tu Espíritu Santo, Señor, sea iluminándonos, trayéndonos entendimiento para conocer la verdad, Señor, y lo que tú quieres de nuestras vidas, lo que tú quieres del hombre, de la mujer, Señor, del matrimonio, de la familia. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta noche. Oramos para que tú seas glorificado en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer empezamos un tema que es súper importante, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos viviendo de crisis mundial. Decíamos que hay mucha violencia doméstica y pues en todas partes del mundo la familia ha sido afectada por eso. También el abuso intrafamiliar, lo que hemos visto también, abuso sexual, inclusive eh, las estadísticas en cuanto a todo lo que es la pornografía y todo eso en Europa subieron 40-50% y también en los países en Latinoamérica. Creo que es hora que podamos nosotros volver a las escrituras y mirar cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer y al crear el matrimonio y la familia. Entonces estamos en, este, en este proyecto, en estas noches, de seguir tratando. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Hemos definido de que Dios como diseñador, Él diseñó a la familia. Y ayer vimos cómo Dios diseñó al matrimonio. Y vimos que Él desde antes de la fundación del mundo, Él trazó un plan para la familia. Y ese plan que Dios trazó para la familia era un plan eterno. Dios quería que la humanidad, el hombre y la mujer, estén con Él eternamente y para siempre. Pero para eso Dios diseñó, en primer lugar, Él diseñó la salvación. Dios diseñó que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vendría para morir en la tierra, para dar su vida en rescate por muchos. Y esa era la manera como Dios el Padre iba a mostrar el amor a la humanidad. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese plan Dios lo había hecho desde antes de la fundación del mundo. E inclusive leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, de que nuestros nombres estaban inscritos ya en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y que al final aquellos que no estuvieron inscritos en ese libro de la vida iban a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y Dios le creó al hombre con la capacidad de responder, de decidir, de pensar, de sentir. Y hoy vamos a estar mirando qué es lo que pasó allí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva decidieron irse en contra de lo que Dios
había establecido para ellos. Y estaremos estudiando en esta noche las consecuencias de la caída. Pero vemos de que Dios, cuando creó al hombre, dice la palabra de Dios, que Dios le creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice capítulo 1, versículo 27 y 28 del libro de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En primer lugar, vemos aquí que el propósito que Dios tenía al crear al hombre era que el hombre reflejara la imagen y semejanza de Dios. Y habíamos visto ayer de que Dios era un Dios trino, que tenía una esencia divina, pero tres personas. Y esas tres personas tienen intelecto, voluntad y emociones. Y en ese sentido, Dios también le creó al hombre. Dios le creó al hombre y a la mujer con intelecto, voluntad y emociones. Es decir, con una capacidad para pensar, para sentir, para decidir. Dios quería que el hombre conociera de Dios. Por eso le dio la capacidad de pensar. Dios quería que el hombre le amara a Dios. Por eso le dio la capacidad de sentir. Y Dios quería que el hombre haga la voluntad de Dios. Por eso le dio la capacidad de decidir. Y dice la palabra de Dios de que Dios le puso al hombre ahí en la tierra para, dice, sojuzgad y señoread. Es decir, que Dios le dio al hombre el dominio sobre la creación. Dios, digamos, le puso al hombre como virrey de la creación, para que él administrara, para que él eh, gobernara. Dios le dio la autoridad sobre toda la creación al hombre. Y vimos ayer de que cuando Dios le creó a Adán, le puso a dormir, eh, eso era un tipo de la muerte de Cristo, y que le sacó del costado a Eva. Y cuando él se despertó, dijo, wow, tú eres ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y serás llamada varona porque del varón fue tomada. Y vimos que esa frase, tú serás hueso de mis huesos y carne de mi carne, en Efesios capítulo 5, del 29 al 32, vimos que esa frase se refería acerca de la iglesia. Y decíamos ayer de que Dios creó al matrimonio para que fuesen un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Que de la misma manera que Cristo amó la iglesia, el hombre tenía que amar a su esposa. Y que de la misma manera que la iglesia adoraría y alabaría a Dios, la mujer tenía que respetar a su esposo. Y ahí vemos los roles y espero que en un futuro podamos estudiar ya con más detenimiento los roles del hombre y de la mujer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí estamos viendo que esta creación original, esta pareja original de Adán y Eva, ellos gozaron de una comunión, de una armonía con Dios. Los pensamientos del hombre estaban en armonía con los pensamientos de Dios. El corazón del hombre estaba en armonía con el corazón de Dios. Y la voluntad del hombre estaba en armonía con la voluntad de Dios. Y eso es la perfecta comunión.
Dios le creó al hombre y a la mujer para que tengan comunión con Dios. Comunión. La palabra común, unión, armonía. Y eso existió. Y mientras eso existió, existió una armonía perfecta entre el hombre y la mujer. No había pecado. El hombre confiaba totalmente en la mujer confiaba totalmente en el hombre, no se escondían nada. Imagínense cómo sería eso. Ahora las esposas tratan de mirar el celular del esposo para ver qué tiene ahí y el hombre trata de esconder y no le dejan, ¿no? Y es como que las cosas se esconden porque no hay una libertad, porque no hay una verdadera comunión, no hay armonía, porque esa armonía se rompió por el pecado, como ya vamos a estar mirando. Pero la armonía que había entre Dios y el hombre era porque tenían una armonía con Dios, compartían el mismo pensamiento. Y esa fue la relación original. Pero Dios había plantado ahí en el huerto del Edén dos árboles. Bueno, había muchos árboles de los cuales ellos podían comer. Pero habían dos árboles. Un árbol que se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16 de Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este árbol llamado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal era un árbol que representaba justamente a la sabiduría que no es de Dios. Y el árbol de la vida era el árbol que representaba al conocimiento de Dios, a la comunión con Dios, a la armonía con Dios. Pero como Dios había creado al hombre con una capacidad de decidir, Dios tuvo que poner un mandato en el cual el hombre pudiera ejercitar esa voluntad. Pero el hombre decidió no creerle a Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué decimos que el hombre decidió no creerle a Dios? Vamos a leer eso en Génesis el capítulo 3. Dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí ya le aumentó un poquito más la Eva. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense en ahí, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, aquí es donde se rompe la armonía con Dios. ¿Por qué se rompe la armonía con Dios? Porque cuando Adán y Eva comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos rechazan la sabiduría de Dios. No le creen a Dios. Dios les dijo que si ellos comían de ese árbol iban a morir. Claro, para nosotros la palabra muerte significa dejar de existir, ¿no? Pero en realidad la palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa el cuerpo del alma y del espíritu, es decir, la parte material de la parte inmaterial. La palabra muerte es separación. La muerte que ellos tuvieron fue una muerte espiritual. Se separaron de Dios, se separaron del pensamiento de Dios, de la sabiduría de Dios, se separaron del deseo de Dios y de la voluntad de Dios. Por eso murieron. Más tarde, la consecuencia de esa separación trajo la muerte física. El pecado trajo la muerte espiritual y la muerte física. Y desde ese momento quedó establecido que el hombre una sola vez muera y después de eso vendría el juicio. Es decir, que todas las personas que mueran van a un lugar de espera hasta el juicio final. Y no es el purgatorio, como lo enseñan en la religión católica. Es el Hades. El Hades es un lugar de sufrimiento. Y todos aquellos que no creyeron en Dios, que no aprovecharon del perdón y la misericordia de Dios, porque Dios, desde, como ya vamos a ver, desde Adán y Eva, Dios siempre tuvo misericordia, siempre Dios estuvo llamándole a las personas al arrepentimiento para que crean, para que no se pierdan, para que no se condenen en el infierno. Desde Adán y Eva, Dios dio el mensaje de perdón y de arrepentimiento. Y un día, como nosotros sabemos, vendrá el juicio final. Y ahí será ya demasiado tarde. Porque la oportunidad para creer en Dios es mientras nosotros estamos vivos aquí en el planeta Tierra. Y Dios hasta ahora continúa llamando a la gente para que se arrepientan, para que crean que Jesucristo vino a morir, vino a perdonarles, vino a darles una esperanza de una vida nueva y una vida eterna. Y Dios continúa usando a personas para predicar el Evangelio, para predicar este mensaje, y la gente continúa respondiendo. Unos dicen sí, otros dicen no. Y eso está ocurriendo en este momento. En Santiago, vamos a abrir en el libro de Santiago, en el capítulo 3, vemos qué tipo de sabiduría fue la que Adán y Eva obtuvieron cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay tres características de la sabiduría del árbol del conocimiento del bien y del mal.
La primera es que es terrenal, es decir, que se piensa humanamente, como decimos nosotros. Hay la sabiduría humana, terrenal. Esa sabiduría la aplican aquí en la tierra y muchos de los principios, por no decir todos los principios de la sabiduría humana, no le pueden ayudar al hombre para alcanzar el perdón de Dios. No es por la sabiduría humana que una persona puede conocer a Dios. Tiene que ser la sabiduría que viene del cielo. Por eso vino Jesús a la tierra, para decirnos. Y por eso es que Dios, a través de los profetas, a través de los apóstoles y hoy en día a través de los predicadores, pues Dios continúa hablándonos y haciéndonos llegar la sabiduría que viene de arriba. En segundo lugar, la característica de esta sabiduría dice que es animal. ¿Qué quiere decir animal? Que es llevada por los instintos. ¿Sí? Los animalitos no son seres racionales, es decir, no tienen la capacidad del razonamiento que tenemos los humanos, sino que ellos se dejan llevar por el instinto. Y muchas veces el instinto animal a veces parecería que es más inteligente que la sabiduría humana. Hasta en nuestra manera de hablar en el español tenemos esto, dice, pero no seas animal, decimos nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Pero no te dejes llevar por los instintos, por lo que sientes, por las emociones, porque esa sabiduría es una sabiduría animal. Y por último dice que es diabólica. Satanás le convenció a Adán, perdón, a Eva, le engañó a Eva y Eva le convenció a Adán. Pero esa decisión fue basada en el consejo de Satanás. Las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, operan en esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y en el versículo 14 de Santiago capítulo 3, vemos cuáles son las consecuencias de vivir bajo esta sabiduría. Dice celos amargos, contención en el corazón, jactancia, mentira contra la verdad. Celos, en el versículo 16 de Santiago 3 dice, hay celos, hay contención, es decir, peleas, hay perturbación y toda obra perversa. Esas son las consecuencias de la sabiduría terrenal. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto dice que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahí viven en santidad y en paz. Si nosotros hacemos una evaluación de la vida que nosotros tenemos, ¿a qué sabiduría nos apegamos más? ¿A la sabiduría de arriba o a la sabiduría terrenal? Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Volvamos a Génesis del capítulo 3, el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera cosa que sucede como consecuencia de separarse de Dios es que
ellos sienten vergüenza. Y miran que están desnudos. Es decir, que por primera vez ellos sienten la necesidad de esconderse, de tapar, de guardar secretos. Es la primera vez que ellos se sienten avergonzados. Me imagino cómo se sintieron ellos. ¿Y ahora qué va a pensar Adán? Pensó ella. Ahora que cometí un error, ahora qué él va a pensar de mí. Y Adán empezó a pensar, ¿y ahora qué pensará ella que yo fui cómplice con ella? Y ya la conciencia mismo empezó a obrar en ellos. Y ese conflicto interno los llevaron también a la parte física y vieron que ellos estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Estas hojas de higuera representan a la religión. El hombre trata de cubrirse de religión y muchas personas practican diferentes religiones tratando de acercarse a Dios. Pero como vamos a ver aquí, no hay cosa, no hay religión que pueda perdonar nuestros pecados. No hay religión en el mundo que pueda cubrirnos del pecado. Quizás pueden tranquilizar la conciencia, pero no la culpa. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y vamos a ver aquí qué es lo que el Señor Dios hizo. Dice aquí el versículo 10 y respondió, versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre todo tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vemos aquí las consecuencias que trae el pecado. Hay tres emociones que ellos nunca experimentaron antes que trajo el pecado. El primero era la vergüenza, segundo era el miedo y tercero era la culpa. Pero ellos no quisieron admitir su culpa. Adán le culpó a Eva, Eva le culpó a la serpiente. Ellos no dijeron, sí, yo pequé, perdóname, Señor. Vemos aquí, ¿qué es lo que hizo Dios? Vamos a ver qué hizo Dios. Qué tan misericordioso es nuestro Dios. Versículo 21 de Génesis 3. Dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre
y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Al mirar el intento de Adán y Eva de ponerse y cubrirse con pieles, Dios dice, eso no es suficiente. Y por primera vez en el huerto del Edén hay muerto. Y animal toma pieles de cordero. Eso quiere decir de que Dios tuvo que matar a un cordero o a dos quizás, uno para cada uno. Y darle a Adán y Eva para que se cubra. Y es aquí por primera vez que hay sangre. Y desde allí, desde Adán y Eva, se establece un principio para todo el resto de la historia de la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo único que podía aceptar Dios para continuar teniendo una relación con Adán y Eva era que ellos aceptaran ese sacrificio y se cubrieran con esas pieles. Y esa sangre de ese cordero solamente iba a cubrir el pecado. Es decir, Dios se iba a abstener de juzgarles. Dios se iba a abstener de darles juicio y mostrar misericordia. Y continuar hablando con ellos. Y es por eso que después de Adán y Eva vemos que Abel ofrece también un cordero. Y de ahí en adelante, a través de toda la historia, vemos de que Dios estableció un sistema de sacrificios para cubrir el pecado de la gente, mas no para limpiar, mas no para quitar el pecado. Cuando vino Jesús a la tierra, Él fue el único cordero sin mancha, sin contaminación, el único humano que nunca había pecado. Y Él, Hijo de Dios, con su sangre preciosa, su sangre santa, fue derramada allí en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y no solamente para cubrirlos, como en el caso de Adán y Eva, sino para limpiarnos y quitarlos y echarlos a lo profundo de la mar y ya no acordarse más de esos pecados. Y Dios tuvo que decirles que salgan del huerto del Edén, porque corrían un peligro. Corrían el peligro de comer del árbol de la vida. Y si ellos comían de ese árbol de la vida, se hubieran quedado condenados por toda la eternidad. Así que Dios no quería eso. Puso ahí, dice que puso ahí dos serafines, ¿no? Y les dio espadas para que no les permitan
volver a Adán y Eva para que ellos puedan comer del árbol de la vida. Vemos aquí cómo Dios tiene misericordia. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a confiar en el sacrificio de Cristo? La única manera en la cual nosotros podemos empezar a solucionar nuestros problemas, tanto personales como matrimoniales, es reconociendo que hemos pecado contra Dios y aceptando el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Hombres y mujeres, esposos y esposas, necesitan depositar su fe en Jesús y creer de corazón que Él murió. Yo no sé qué cosas estás usando tú para tapar tu pecado. Quizás no son hojas de higuera, pero muchas veces utilizamos buenas obras, tratamos de hacer cosas para apagar nuestra conciencia. Quizás una religión. Y usamos ese tipo de cosas, pero nuestras vidas siguen de igual manera y no cambian. Y no tratamos bien nuestros problemas que tenemos, porque no nos presentamos delante de Dios, para que Él nos limpie, como lo hizo en el caso de Adán y Eva, para cubrir los pecados. Y en esta noche te pregunto, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a decirle, Señor, perdóname, reconozco que yo soy pecador o pecadora, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre preciosa? El hombre y la mujer necesitan creer en Jesús. Los problemas matrimoniales, déjame decirle, no es un problema entre el esposo y la esposa, es un problema con Dios. Los problemas matrimoniales es un problema con Dios primeramente. Cuando arreglamos nuestro problema con Dios, podremos arreglar nuestros problemas con los que nos rodean, con los que vivimos, con nuestro cónyuge. Espero que no tardes en acudir a Dios y recibir el perdón que Jesucristo te ofrece. Y Él te está diciendo, yo morí por ti, yo morí en tu lugar, simplemente cree y acepta mi perdón. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche al leer esta historia de Adán y Eva, Señor, de cómo tú los creaste de una manera perfecta, con armonía, con comunión, con una armonía con tu mente, con tu corazón y con tu voluntad. Pero ellos se apartaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se separaron de ti, murieron espiritualmente y trataron de cubrir su pecado a su manera. Pero gracias que tú les diste la manera correcta de cómo ellos podían enfrentar a su pecado. Señor, oramos en esta noche por los matrimonios de nuestro país, de Ecuador. Señor, que tú obres en cada uno de ellos, que en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, los matrimonios puedan alzar los ojos a ti y buscar, Señor, en ti el perdón. Oramos por aquellos jóvenes, Señor, solteros,
que están viviendo vidas angustiosas, pero que no pueden salir de esos problemas porque están envueltos en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Señor, oramos para que tú los liberes, que ellos puedan alzar los ojos a ti, Señor, y puedan sentir la libertad que da la sabiduría que viene de lo alto, simplemente por creer en Jesús. Gracias te damos. Y en esta noche, si hay alguna persona que está escuchando este video, o en el momento, quizás algunos vean este video de día, pero si Dios te está hablando, no tardes, dile, Señor, perdóname, límpiame. Creo que Jesús murió por mí. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Señor, y creo que resucitaste para darme una nueva vida. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, que esa sea una realidad en sus vidas y que el Señor continúe obrando. Y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Que el Señor continúe bendiciéndoles.